una reacción contra algo concretamente que estaba pasando en Italia. Tenemos que ver qué es lo que pasaba en Italia para entender cómo es esa reacción, muy rápidamente. Sabemos que Italia había participado en la guerra. Yo les había dicho en la reunión pasada que Italia, si bien había estado al principio con los imperios centrales, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, l'Entente le ofrece a Italia que si cambia de bando, le va a conceder, le va a dar territorios que estaban sobre todo en poder del Imperio Austrohúngaro. Toda la zona de lo que se conoce como el Trentino, es la zona de Trento, el noreste de Italia, que estaba en manos de Austria. Entonces, si cambian de bando, le ofrecen de que van a tener esas reivindicaciones territoriales. Y los italianos aceptan, por supuesto. Entonces, Italia participa en la guerra y participa del lado del Entente. Cuando termina la guerra está del lado de los vencedores, pero sin embargo, Italia termina la guerra en muy mala situación. Por la cantidad de muertos, aproximadamente 600.000 muertos, porque buena parte de las batallas fueron en territorio italiano, sobre todo en el norte, y entonces queda muy mal económicamente, anímicamente. Digamos que si tuviéramos que comparar con los otros países, parece más un país derrotado que un país vencedor. Hay mucho descontento y esto, claro, es caldo para que avance el marxismo. El marxismo empieza sobre todo las protestas callejeras, un descontento porque parece que la clase política no hiciera nada, algo que muy parecido a lo que nosotros hemos vivido, estamos viviendo y hemos vivido en el 2001, esa idea de que se vayan todos, porque nadie se preocupa por los grandes problemas del país, que son la desocupación, los soldados que vuelven de la Primera Guerra y vuelven sin la paga correspondiente, vuelven hambrientos, no encuentran trabajo, hay desocupación, huelgas permanentes, está avanzando la izquierda. Es decir, que la situación de Italia cuando finaliza la guerra es mucho más parecida a un país derrotado que un país vencedor, como había sido. Y frente a esto aparece una figura muy interesante que es un poeta, el poeta Gabriel D'Annunzio, que si bien es un poeta, él quiere hacer algo por Italia. Y entonces, ¿qué hace? Organiza una especie de ejército paralelo, un grupo comando, si se quiere, y avanza sobre esta zona que estaba bajo el Imperio Austrohúngaro, el Trentino. Hace una expedición, logra expulsar a las autoridades locales, pero ahí comienza a intervenir Francia y le obligan a D'Annunzio y al gobierno italiano a someter, a reprimir a D'Annunzio y devolver esos territorios. Pero no le cumplen con la promesa de darle esa zona a Italia. Espérate. Eso estamos todavía... La guerra en curso. No, claro, perdón, tenés razón. Ya ha terminado la guerra, esos territorios en parte se los devuelven. La zona del Fiume, que es la zona más al norte, todavía no lo habían recuperado, es más, estaba en manos de Eslovenia. Porque el Imperio Austrohúngaro se desmembra. Bueno, la cuestión es que esta expedición que hace Gabriel D'Annunzio al Fiume es abortada, digamos así, por presiones de los vencedores. Y sin embargo, esta especie de ejército paralelo vuelve a Italia y todo
mucha gente que estaba en descontento con la clase política espera que haga la marcha sobre Roma. La marcha sobre Roma era de la época de la Roma clásica, cuando los ejércitos llegaban a Roma, entraban en triunfo, inclusive se construían los monumentos, los arcos de triunfo, para reconocer y que quedara en la inmortalidad el triunfo del general romano. Bueno, esperaban que hiciera algo, una entrada triunfal, porque si bien había sido obligado, pero reconociendo un poco que por fin alguien hacía algo por Italia. Que esto va a impresionar mucho a Mussolini. Por fin hay alguien que hace algo por Italia. Esta es un poco la situación de Italia después de la guerra. Algunas cositas sobre la biografía de Mussolini, para poder entender también un poco más el fascismo. Mussolini nace en una familia muy particular, típica, nace en la Romaña italiana, ahí digamos de la zona al norte de Florencia, hacia el oeste, el noroeste italiano, la Romaña. Su padre había sido carbonario, masón, marxista, comunista, había luchado contra el ejército francés que defendía el papado en la época del Concilio Vaticano I, en 1870, también en esa época, había luchado por la unidad italiana. Era masón, comunista, pero la madre era católica. Como suele suceder entre los italianos, esas cosas que uno nunca termina de explicarlas, pero que son así. Y la madre era una mujer devota. Y como también pasa entre los italianos, dice Rubén Calderón Buchet, era la madre la que elegía la escuela de los hijos, la escuela primaria. Y entonces la madre eligió un colegio de curas para mandarlo a Mussolini. Pero bueno, Benito Mussolini, Benito le pone el nombre Benito por Benito Juárez, el revolucionario de la cristiada, ¿no? El presidente Benito Juárez, ¿no? Bueno, el indio Juárez del siglo XIX, en realidad, es anterior a la cristiada que conocemos nosotros. Bueno, la cuestión es que la madre elige un colegio de curas, pero como era de esperarse en la escuela primaria, este muchacho era totalmente anárquico, violento, le fue muy mal, permanentemente los llamaban a los padres, porque, claro, es lo que suele pasar, yo le digo siempre a los alumnos, cuando en un matrimonio el papá y la mamá opinan distinto. Cuando opinan distinto el papá y la mamá, los chicos terminan siendo medio anárquicos, porque no reconocen en los padres una autoridad monolítica. Entonces terminan siendo chicos violentos, terminan siendo chicos muy difíciles porque el chico necesita que haya una armonía, una coincidencia en la educación de papá y mamá. Bueno, la cuestión es que Benito Mussolini fue varias veces expulsado, digamos, se llamaba a los padres para llamarlo al orden, bueno, hasta que el papá dice, bueno, tú has fracasado, le dice a la esposa, porque permanentemente nos están llamando y se porta muy mal. Entonces ahora me voy a encargar yo de la educación de Benito, le dice el papá a la mamá. Decide encargarse él. Y entonces lo manda a una escuela pública. Y ahí en la escuela pública terminó la escuela secundaria, como era en esa época, inclusive acá también, hasta la década del 60, saben, existían los bachilleratos docentes. Salían de maestros de la escuela secundaria. Y eran buenos maestros, porque se enseñaba mejor. Y Mussolini salió de la escuela secundaria con el título de maestro. Y entonces, claro, para conseguir un puesto
tuvo que irse a las afueras de Italia, de Roma, perdón, afuera, digamos, a la zona de campo, ¿no? A la zona agrícola. Y ahí en un pueblito, Tolmezzo, hizo sus primeras armas como maestro de escuela primaria. Pero claro, ¿qué pasó? Benito Mussolini era un hombre, digamos que se dejaba llevar bastante por sus inclinaciones jovencitos, le gustaban mucho las mujeres y empezó a salir con la loquita del pueblo. Y claro, imagínense ustedes en Italia, en 1920, en un país católico, donde, claro, nadie quería mandar a sus hijos con el maestro que salía con la loquita del lugar. Obviamente. La cuestión es que terminan echándolo a Mussolini del pueblito directamente. Estaba en la escuela del pueblo y terminan echándolo del pueblo. Va a otro pueblo y pasa cosas más o menos parecidas. Hasta que dice, bueno, no, lo mío no es la escuela primaria, los niños de escuela primaria. Claro, le gustaban más las mujeres. Y entonces, como había hecho también algunos estudios de francés, se decide dar clases de francés. Pero tampoco le va bien. Pero había algo que le interesaba, y es que su papá, repito que era marxista, comunista, había estado dentro de los carbonarios, masón, le había dado algunas ideas y obviamente en la época de la adolescencia tardía, de los 20 años, empieza el idealismo, y bueno, y se había metido en el Partido Socialista. Y entonces, como se había quedado sin trabajo, empieza a trabajar en el diario socialista, en un periódico socialista que se llamaba Avanti. Avanti. Y bueno, ahí iba a escribir, y era tan socialista y tan anticlerical que escribía con un seudónimo que era Ilvero Herético, el verdadero hereje. Así firmaba los artículos, Ilvero Herético. Bueno, en esto estaba cuando llega la Primera Guerra Mundial. Y cuando llega la Primera Guerra Mundial, claro, ahí empiezan las discusiones dentro del Partido Socialista, al cual él pertenecía y trabajaba para el partido y para el diario del partido. Y entonces el gran tema era si Italia tenía que entrar en la guerra o no. Porque claro, ustedes saben que para el socialismo, insisto, el socialismo marxista, la única guerra aceptable es la lucha de clase, la lucha entre opresores y oprimidos, no la guerra entre los estados, que en definitiva es una guerra capitalista. El estado de la propiedad privada grande. Y entonces, sin embargo, Mussolini en sus artículos escribía que Italia sí tenía que entrar en la guerra. Con lo cual fue distanciándose de su camarada socialista a tal punto que terminaron echándolo del Partido Socialista y del diario. Y entonces él fundó su propio diario que se llamaba Il Popolo d'Italia, donde empieza a escribir en este diario y escribía a favor de la entrada de Italia en la guerra, la Primera Guerra. Y cada vez comienza a distanciarse más de los partidos políticos. Y le impresiona sobremanera lo que había hecho Gabriel D'Annunzio, de recuperar el Fiume. Acá está. Y entonces comienza en Mussolini una especie de conversión, no al catolicismo, pero sí al nacionalismo, a la idea nacionalista. Su madre se muere para esos años y al parecer su madre, aunque
no era una intelectual ni mucho menos, pero le había dado algunos principios y entre ellos la idea patriótica. Por eso Mussolini también empieza a ver en D'Annunzio y empieza a ver en ese movimiento su futuro, ¿no? Defender a Italia, en defender lo nacional y por supuesto cada vez se va apartando más de sus antiguos camaradas socialistas marxistas. Llega 1919, 1920, Italia está muy mal, ha fracasado Gabriel D'Annunzio, no ha querido, Gabriel D'Annunzio no quiso hacer la entrada triunfal en Roma, la marcha sobre Roma, y bueno, está avanzando el marxismo muy peligrosamente, en cualquier momento toma el poder, y entonces Mussolini decide crear un grupo para enfrentarse a esos socialistas marxistas que están a punto de tomar el poder. Y eso los va a llamar los fascios di combattimento, o también fascio de acción revolucionaria. Los fascistas cuyo objetivo principal es ganar las calles. Es decir, se va a enfrentar con los socialistas marxistas no a nivel político, institucional, no, en las calles, a los cachiporrazos. Ahí entonces cuando crea el uniforme para los fascistas y se va a enfrentar a los socialistas marxistas que habían sido sus antiguos camaradas. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que en el país, en Italia, hay una especie de convencimiento entre los italianos que el futuro de Italia se dirime en las calles y se dirime por el triunfo o del marxismo o del fascismo. Y es entonces cuando Mussolini comienza a recibir apoyo, fundamentalmente de quienes, de los empresarios italianos, que ven como única opción para contraponerse al marxismo el fascismo. En Italia hubo, antes de la aparición de la creación de los fascios de combatimiento de Mussolini, había tres partidos políticos, que eran el liberal, el socialista y el Partido Popular. Ahí había una figura interesante, la figura de Don Sturzo, que era una especie de demócrata cristiano, algo más o menos parecido, ¿no? Es decir, en esa época estaba muy en discusión, también ahora en nuestros días, pero bueno, de un modo distinto quizás, si los católicos tenían que formar partidos políticos o no. Tema. Y bueno, en ese momento algunos entendieron que sí, y el Partido Popular tenía esas características, era un partido demócrata cristiano. Bueno, Mussolini, que había creado los fascios de combatimiento, se habían enfrentado con los socialistas estaban a punto de ganar la calle, habían citado a una huelga general en el año 1922, que si triunfaba era claro que se hacían del poder. Y Mussolini con los fascios de combatimiento era la oposición y los rompehuelgas, así le llamaban, ¿no? Algo parecido en italiano. Entonces, ahí el que triunfara se iba a hacer del poder, 1922. Bueno, la cuestión es que se enfrentan en las calles, a los tiros, a los cachiporrazos. La cuestión es que terminan triunfando los fascistas sobre los marxistas. Y todo el mundo le reclamaba, los seguidores de Mussolini le reclamaban la marcha sobre Roma que no había podido hacer Gabriel D'Annunzio. Y Mussolini no se anima. Pero en ese momento estaba todavía en el poder Víctor Manuel III, el rey. El rey lo llama, viendo el triunfo
Mussolini lo llama para formar gobierno, una especie de primer ministro del rey, Víctor Manuel III. No Víctor Manuel II, que es el Víctor Manuel II es el que logra la unidad italiana, hacia 1870. Este es Víctor Manuel III. Y entonces así llega Mussolini en 1922, llega al poder, como una especie de primer ministro. Cuando llega el gabinete, es decir, los ministros que nombra, los colaboradores, son fundamentalmente muchos del Partido Popular, de Don Sturzo, de la democracia cristiana, muchos católicos, inclusive hasta ahí judíos, había creo que era un gabinete bastante importante, pero creo que había 3 judíos. Esto, digamos, dice muchos para ver que Mussolini no era antisemita, como Hitler, no lo llevaba en la sangre, digamos. Y bueno, ¿qué decide hacer Mussolini cuando llega al poder? Yo simplifico mucho, trato de simplificar, ¿no? Por un lado, poner orden. Y en este poner orden, claro, por supuesto hubo excesos. Habitualmente sucede. A tal punto que mandó matar, o los fascistas mataron, por supuesto que esto nunca se develó claramente, murió asesinado Matteotti, que era el jefe del Partido Socialista. Y esto lejos de amedrentarlo, porque hubo mucha oposición, los del Partido Popular lo abandonaron a Mussolini, criticándole esta política represiva y estas medidas, y lejos de amilanarse, Mussolini al contrario tomó más fuerza, disolvió el Parlamento y se dedicó a gobernar como un dictador. ¿Y el rey qué hacía? ¿Eh? ¿El rey qué hacía? No, el rey lo apoyaba. Pero él disolvía el Parlamento y el Sí. pueblo como si nada, digamos. No, en esa época no existían tantos miramientos y tantas cosas. Él va a tomar una serie de medidas que curiosamente fueron admiradas por hombres como Churchill, ¿saben? Primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Mussolini había hecho algo que nadie había sido capaz ni se le había pasado por la cabeza, más o menos como si fuera que Milei iba a derrotar la inflación en la Argentina, más o menos. ¿Qué es esto? Ordenar el país, Italia, que se trabaje, que no haya vuelta. Hizo trabajar a los italianos, les dio un futuro, les dio una ilusión. Y para solucionar el principal problema que aparecía como el problema económico, ¿qué hizo Mussolini? Mussolini primero hizo un acuerdo con los empresarios y les dijo, miren, yo para solucionar el problema italiano necesito plata. ¿Qué les ofrezco a ustedes si ustedes me dan la plata? Yo les ofrezco que no va a haber más paros, cosa que parecía como la inflación nuestra. No va a haber más paros, no va a haber más socialistas en la calle y vamos a hacer trabajar, pero yo necesito plata. Le dieron la plata y entonces hizo lo que se conoce como la Carta del Lavoro. Los llamó a los representantes de los obreros, de los gremios, etc. Y les dijo, miren, no quiero más paros en Italia. ¿Qué les doy a cambio? Un aumento real, por sobre la inflación, de un 30%. Y quiero que trabajen. Y con eso logró lo que parecía increíble, ordenar al pueblo italiano, comenzó la reconstrucción de Italia. Con la plata de los empresarios. Con la plata de los empresarios, obviamente. Y
Es muy gracioso porque en una época se hicieron unos, ¿cómo se llaman? Bueno, programas de televisión, ¿se acuerdan de Ámbito Financiero? Este diario porteño, que son liberales, bien liberales. Y entonces le hacen la entrevista a un italiano que todavía vivía, les estoy hablando de los años 80, 90. Le hacen una entrevista y le preguntan a un italiano que vivía en la Argentina y que había vivido en la época fascista, y le quieren tirar la lengua, ¿no? Y bueno, ¿cómo se vivía en la época de Mussolini? No, se vivía bien. Bueno, pero la represión, no, pero uno dejaba la puerta de la casa abierta, no había robo, había orden. Bueno, pero Mussolini era un dictador. Sí, pero la gente estaba tranquila, contenta, porque había trabajo y porque había desarrollo de la economía y se vivía bien. Bueno, la cuestión es que es gracioso porque pues le quieren tirar la lengua y no. Bueno, Mussolini, encima de esto, en el año 1929 hubo algo también con mucha habilidad de Mussolini, que fue firmar con el Vaticano el Tratado de Letrán. Saben que ustedes que hay varios tratados de Letrán en la historia. Este es el del año 1929. ¿De qué consistía? Era arreglar un viejo problema en que había entre el papado y el Estado italiano. Sobre todo un problema que había surgido de la época de la unificación italiana, 1870. Acuérdense que la unificación italiana y alemana son prácticamente en el mismo momento y por las mismas guerras. En ese momento el nuevo Estado italiano había luchado contra el papado, que tenía toda una zona central, toda la zona central italiana, una franja bastante importante de la zona central, incluida Roma, eran los estados papales. Y cuando se logra la unificación italiana es porque se vence, desalojan, le quitan, digamos, a los estados papales todos estos territorios, que a su vez el papado los estaba defendiendo con las tropas francesas de Napoleón III, que saca las tropas para ir a luchar contra Prusia, por eso la guerra franco-prusiana. Todo se da en ese mismo año y por esos mismos hechos. De modo tal entonces que el papado, protestando contra esto que le habían quitado todos los territorios del centro de Italia, se encierra en el papado y comienza lo que se llama la cuestión romana, un conflicto entre el papado y el Estado italiano. La forma de protestar de los papas obviamente no era con fuerza militar, sino que se encerraron en los edificios pontificios. La gran habilidad de Mussolini en 1929 es firmar el Tratado de Letrán, por el cual el Estado italiano reconoce a los estados pontificios con el nombre de Vaticano. Y ahí nace el Estado del Vaticano en 1929 con el Tratado de Letrán. Saben ustedes, un pequeño estado en medio de Roma. Claro, esto le dio a Mussolini una popularidad, imagínense, en Italia, un pueblo católico, y en todo el mundo católico, un prestigio importantísimo, porque había terminado con una cuestión de 60 años prácticamente de conflicto entre el Estado italiano y la Iglesia Católica. Bueno, hubo otros aciertos de Mussolini, por ejemplo en educación, pero para no extendernos, quizás la pregunta que alguno de ustedes puede hacerse y que se hace mucha gente: ¿fue el Estado fascista un Estado totalitario? Miren, hoy los grandes historiadores dicen no fue un Estado totalitario. ¿Qué es un Estado totalitario? Es el Estado que pretende abarcar todos los ámbitos de la política, la economía, lo social, todo queda
si bien fue Mussolini un estatólatra, sin embargo había ciertas libertades que no son propias de los estados totalitarios, sobre todo en lo que hace educación, cultura, en donde había libertades, en economía había libertades, por lo cual podemos decir con la mayoría de los historiadores serios, el Estado fascista no fue un Estado totalitario, a diferencia de lo que sí fue un Estado totalitario, que fue el nazismo, la Alemania nazi y por supuesto la Rusia del stalinismo, ¿no? Yo dejo acá con el fascismo porque después, cuando lo que viene es ya durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí lo vemos en la Segunda Guerra Mundial como un bloque. Yo creo que podemos parar acá y ya en todo caso en la próxima empezamos con el nazismo y la guerra civil española. Una preguntita, ¿qué es puntualmente lo que la Iglesia condena del fascismo? Bien, eso es una pregunta muy interesante porque si yo me hice hace algunos años. Sí, hay una encíclica, creo que era la Ubi Arcano, me parece que era. Sí, es una encíclica en donde yo me molesté en leerla, porque me interesaba saber qué es lo que, como vos me preguntás, qué es lo que condenaba. La encíclica responde a que en esos tiempos la Acción Católica estaba creciendo, naciendo y creciendo, justo en la época de Mussolini. Y los grupos, digamos, de la Acción Católica no estaban dentro del Estado italiano como Mussolini quería. Y es más, algunos grupos de la Acción Católica tenían una postura cuestionadora, sobre todo por su política contra los liberales, contra los socialistas. Y entonces Mussolini va a tomar y sobre todo, más que Mussolini lo que nombra ahí son los grupos fascistas que comenzaron a perseguir a los de la Acción Católica. Y entonces ahí es cuando escribe, pero no hace referencia a nada, ni en la doctrina, ni un cuestionamiento, sino es una cuestión coyuntural que tiene que ver con los grupos de la Acción Católica.